Recuerdos, sueños, pensamientos. Carl Gustav Jung. Recuerdos, sueños, pensamientos es una obra parcialmente autobiográfica del psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung, escrita en colaboración con Daniela Jaffe. Publicada originalmente en alemán el año del fallecimiento de Jung, en 1961, fue traducida posteriormente en inglés en 1963. La primera y única traducción en castellano se publicó en 1964. Elaboración. En 1956, Kurt Wolf, editor y propietario de Pantheon Books, expresó su deseo de publicar una biografía de la vida de Jung. La doctora Yolande Jacobi, colaboradora de Jung, propondría a Daniela Jaffe como biógrafa. En un principio Jung estuvo muy reticente a cooperar con Jaffe, pero debido a su creciente convicción en la importancia del trabajo llegó a estar más implicado en el proyecto y comenzó escribiendo parte del texto él mismo. En total, Jung escribió los 3 primeros capítulos de su infancia y adultez temprana, el capítulo titulado Reflexiones finales y el de sus viajes a Kenia y Uganda. El resto del texto fue escrito por Jaffe a través de la conversación directa con Jung. El contenido y disposición de los manuscritos aún inéditos fue muy disputado. La familia de Jung, interesada en salvaguardar del público su vida privada, optó por supresiones y otros cambios. Quienes participaron en su publicación exigieron recortes masivos en la longitud del texto para mantener bajo el precio de impresión. Jaffe misma fue acusada de censura cuando comenzó a ejercer su autoridad como editora, delegada por Jung, a efectos de reelaborar algunos de sus pensamientos sobre cristianismo que consideró demasiado polémicos. Finalmente, el texto disputado fue integrado en otros capítulos y Pantheon Books detuvo su impulso por continuar con las supresiones tras la protesta de Jaffe y otros. El libro, en su versión inglesa, fue finalmente publicado en 1963, 2 años después de la muerte de Jung. Se ha seguido imprimiendo desde entonces. Edición ampliada. En diciembre de 2018, Philemon Foundation anunció la publicación de los protocolos originales de la autobiografía de Jung. Recuerdos, sueños, pensamientos de C.G. Jung comprendió material compilado y editado por Daniela Jaffe en base a sus conversaciones con Jung y se complementó con las propias memorias de Jung sobre los primeros años de su vida y otros materiales autobiográficos, con la participación del editor de Pantheon Kurt Wolf, quien inició el proyecto. Sin embargo, tras bambalinas, hay una compleja historia de composición, edición y supuesta censura. Los protocolos de las conversaciones originales de Daniela Jaffe con Jung revelan que en la versión publicada se retuvo material significativo, y que mucho se había editado. Mientras que la versión publicada de Recuerdos, Sueños, Pensamientos de C.G. Jung se presentó en forma de una narrativa de vida más o menos cronológica. Los protocolos muestran a Jung abarcando una variedad de temas de forma asociativa en una sola conversación y descubriendo conexiones significativas de las que no se había dado cuenta hasta entonces, ayudado por el delicado interrogatorio de Daniela Jaffe y las sugerencias de Kurt Wolf. Los protocolos presentan no solo recuerdos de tiempos pasados sino un capítulo crítico en la evolución de la autocomprensión de Jung y la elaboración de su trabajo, y una ventana a su propia cosmología personal, como elaboró en su libro rojo y libros negros, y solo se insinuó en sus escritos publicados. Funcionan como un puente que une la vida y las relaciones personales de Jung con su trabajo y colaboraciones profesionales. Para un lector contemporáneo, brindan una vívida impresión de estar en presencia de Jung y escucharlo hablar abiertamente sobre su vida de una manera que es a su vez una búsqueda profunda, ingeniosa y melancólica. El albacea literario de la herencia de Daniela Jaffe, Robert Insau, y la Fundación de las Obras de C.G. Jung acordaron una publicación completa de los protocolos de Daniela Jaffe sobre los recuerdos de Jung. El volumen será editado por Sonus Sandasani con Thomas Fischer y Robert Insau como editores consultores, apareciendo en inglés en las Philemon Series de Philemon Foundation, publicado por Princeton University Press. La finalización está prevista en 3 o 4 años. Vista previa del libro. En la primavera de 1957, al final de su vida, cuando contaba 81 años, C.G. Jung emprendió la tarea de recapitular y poner por escrito sus recuerdos, sueños y pensamientos, con la colaboración de su colega y amiga Daniela Jaffe.
En esta autobiografía las anécdotas se ponen al servicio exclusivo de su concepción del inconsciente y del hombre en general. No se detiene en recoger encuentros con otras celebridades ni en pronunciar discursos sobre el curso del mundo. Esta obra constituye el memorial analítico en el que el eminente psiquiatra suizo da a conocer sus años de formación, su ambivalente relación con Freud, sus principales viajes y descubrimientos, y la gestación del conocimiento que adquirió a partir de la experiencia de contacto, en ocasiones perturbador, con las imágenes arquetípicas que surgen del fondo del alma. En el verano de 1956, durante el Congreso Eranos en Ascona, el editor Kurt Wolff habló por vez primera con amigos de Zúrich de su deseo de publicar una biografía de Carl Gustav Jung en la editorial Pantheon de Nueva York. La doctora Yolande Jacobi, una colaboradora de C. G. Jung, propuso que se me encargara a mí tal biografía. Todos comprendían que no se trataba de una empresa fácil, pues era conocida la aversión de Jung a dar a la publicidad su vida. Así, pues, Jung accedió solo tras largas vacilaciones, y me concedió una tarde semanal para el trabajo en común. Era mucho si se considera su recargado plan de trabajo y su estado de salud debido a la edad. Comenzamos en la primavera de 1957. Kurt Wolff me había presentado su proyecto de que el libro no fuera una biografía sino una autobiografía. Sería el mismo Jung quien hablaría. Esto determinó el plan general de la obra y mi primera tarea consistió exclusivamente en plantear preguntas y anotar las respuestas de Jung. Pese a que al principio se mostró algo reservado y vacilante, pronto se puso a narrar, con creciente interés sobre sí mismo, su evolución, sus sueños y sus pensamientos. La buena disposición de Jung para el trabajo en común condujo, a fines de 1957, a realizar un paso decisivo. Tras una fase de inquietud, afluyeron imágenes de su infancia, olvidadas desde hacía mucho tiempo. Jung sospechaba su relación con las ideas de su obra de madurez, sin embargo, no podía aún concebirlo con claridad. Una mañana me participó que él mismo quería escribir sobre su infancia, de la que me había ya contado muchas cosas, pero, naturalmente, no todo. La decisión resultó tan satisfactoria como inesperada, pues yo sabía cuánto fatigaba a Jung el escribir, y que no emprendería una labor de esta clase sin sentirla interiormente como una misión. Así pues, su propósito me pareció confirmar que en su fuero interno aprobaba su autobiografía. Poco tiempo después de esta decisión anoté sus palabras: un libro mío es siempre obra del destino. Existe en ello siempre algo imposible de prever, y yo no puedo prescribirme o proponerme nada. Así también la autobiografía toma ya ahora un camino distinto al que en un principio supuse. El que yo redacte mis antiguos recuerdos es una necesidad. Si lo abandono un solo día, se manifiestan inmediatamente desagradables síntomas físicos. Tan pronto como vuelvo a trabajar en ello, desaparecen, y recupero la claridad mental. En abril de 1958 Jung finalizó los 3 capítulos sobre la infancia, la época escolar y los años de estudios universitarios. Él los tituló de acontecimientos iniciales de mi vida. Se cierran con el fin de los estudios de medicina en el año 1900. Sin embargo, esta no fue la única aportación que Jung proporcionó al libro. En enero de 1959 Jung estaba en su casa de campo de Bollingen. Dedicaba todas las mañanas a la lectura de los capítulos de nuestro libro que ínterin iban redactándose. Cuando me devolvió el capítulo sobre la vida después de la muerte, dijo: hay algo que me inquieta. Se ha formado un desnivel y debo escribir. Así surgió el capítulo Últimos pensamientos, en el que se exponen sus pensamientos más profundos, aunque quizás también los más extraños. En el verano del mismo 1959 Jung escribió, también en Bollingen, el capítulo sobre Kenia y Uganda. El capítulo sobre los pueblos indios tiene su origen en un fragmento inédito de los manuscritos que restan del año 1926 y que tratan de cuestiones generales de los pueblos primitivos. Para complementar el capítulo Sigmund Freud y el análisis del inconsciente, entresaqué diversos párrafos de un cursillo realizado en 1925. Jung informó entonces por vez primera acerca de algunas cuestiones de su evolución interna. Fin.